vi ahí que en el chat preguntaban las teorías, son dos teorías que son los lunes y jueves, que son teorías distintas, no es la misma teoría, ¿sí? Las clases de teorías no son obligatorias, ¿sí? Habrán, los que han accedido al aula, habrán visto que en el aula nosotros tenemos los temas por temas en pestañitas, y en esta semana, de acuerdo a nuestro cronograma, nosotros comenzamos uno de esos temas. En principio, ¿cómo es la materia? Ya saben que es cuatrimestral, estos son los horarios de clase, pueden ir a comisión de mañana, comisión de tarde, lo hemos dividido en grupos. Los grupos en principio son de 8 personas, porque por lo general tenemos como inscriptos siempre 160, así que le hacemos un cálculo nosotros y pusimos de 8. Después, como van abandonando o van reprobando, reordenamos los grupos para que trabajen eh, y así no tenemos problema. Eso en cuanto al horario de clase. ¿Hay alguna duda en ese aspecto? Ninguno, no, profe. Bueno, ¿cómo trabajan en clase? Nosotros acá en la teoría tratamos de dar la teoría y el desarrollo de ejercicios para que eso les sirva para la resolución del trabajo práctico. También en el aula le dejamos ya la guía de trabajo práctico de este año. La guía consta de una parte de ejercicios resueltos, ¿sí? Que hay que ver para que les sirva a ustedes, y lo de ejercicios para resolver. Y ustedes lo que se pretende, nosotros lo que pretendemos con esta manera de enseñar virtual presencial es el método del aula invertida, pero es un híbrido porque nosotros las clases prácticas las hacemos de forma presencial, ¿sí? Entonces, pero tendemos a que cuando ustedes vayan a la clase práctica lleven gran parte de ejercicios resueltos. ¿Y por qué pedimos eso? Porque les enseñamos en la teoría cómo resolver, hay en la guía de ejercicios resueltos, también dejamos en el aula algunos videos de resolución de ejercicios así característicos del tema, y en base a todo eso, nosotros apostamos de que ustedes tienen que hacer mucho trabajo individual, porque en definitiva, cuando uno estudia, es que se intenta aprender. Podemos hacerlo en forma grupal y en forma individual, pero siempre el esfuerzo es individual, ¿sí? Bien, eso en base a cómo trabajan en grupo. Y entonces, al trabajar en grupo, por lo general nosotros ahí... ¿Cómo? No lo escuché. Perdón. Bien, cuando trabajamos en grupo, intentamos que por este desarrollo de cada práctico haya un jefe de grupo. Ese jefe de grupo lo que tiene que hacer es ordenar a su grupo. Nosotros cuando desarrollamos los prácticos, a cada grupo se le indica qué ejercicios tiene que presentar, entonces esos ejercicios deben ser resueltos por el grupo. Entonces el jefe de grupo tiene que ordenar a sus compañeros y le vamos a poner ahí una rúbrica donde ese jefe de grupo va a tener que evaluar a los compañeros por su desempeño dentro del grupo de trabajo, ¿sí? Ustedes sabrán que nosotros tenemos un nuevo plan de estudio. Ese plan de estudio está basado en la enseñanza por competencias, ¿sí? La enseñanza por competencia, que dicen que es lo último, etcétera, pero la enseñanza siempre es la misma, nada, le dan distintos nombres, etcétera, pero bueno, nos tenemos que adaptar a lo que se nos pide, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la enseñanza basada en competencias? Y una de las competencias que más se utiliza ahora, por esto las redes sociales, es el trabajo en equipo. O sea, aprender a ser responsable dentro de nuestro trabajo en equipo, y eso es lo que pretendemos que ustedes adquieran esas competencias, ¿sí? Van a ver que si uno tiene un buen grupo de trabajo, al final llegan todos al final de la materia, y además se aprende a trabajar en equipo, a ser responsable, a ayudar a los compañeros, a ayudarse a sí mismo también.
Y eso es el trabajo en equipo que nosotros queremos. En la guía está ahí explicado, en el aula también está explicado, así que les pedimos que lean, ¿sí? Porque esa pregunta que pusieron ahí en el aula, en el chat, de que si era una o dos teorías, y se dice claramente ahí en la introducción de la guía de trabajo práctico que son dos teorías, así que hay que leer, ¿sí? Nadie va a leer por nosotros, así que hay que leer, ¿sí? Recuerden que ya en la universidad, acá en la universidad no es el secundario. Acá en la universidad cada uno estudia para aprender, no estudiamos para aprobar y pasar al curso. No, acá ustedes estudian para aprender, ¿sí? Tenemos que aprender los conceptos, no olvidarnos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando se reciban, ustedes van a ser profesionales y ustedes van a tener que resolver todos los problemas que se les pueda presentar o lo que ustedes son contratados para trabajar y para resolver problemas, obviamente. Bien, entonces, si no adquirimos nosotros nuestras, aprendemos bien, el día de mañana van a ser malos profesionales, así que hay que estudiar para aprender, ¿sí? Para aprender. Las notas son a veces ocasionales, si me saco un 9, un 7, un 6, un 5, lo importante siempre es lo que nos queda, lo que se aprende. Eso tienen que también, bueno, supongo yo que si ya están en segundo año, muchos ya lo habrán entendido, pero si hay gente que está acá en segundo de casualidad, bueno, tiene que aprender que es así. Acá en la universidad se estudia, se viene a estudiar. El que no va a estudiar puede hacer otra cosa, puede ser bueno en otras cosas. ¿Sí? Todos tenemos nuestras habilidades y a veces hay que encontrarlas nada más. Bien, acá le explico entonces que las clases teóricas son dos, dice lunes y jueves. Como ustedes sabrán, nos toca justo este fin de semana largo y nosotros tenemos que desarrollarle la teoría para que puedan realizar la práctica. Así que el miércoles, en el horario de práctica, vamos a tener teoría, vamos a tratar de, la teoría va a ser por la mañana, ¿sí? Vamos a tratar de conseguir la dirección del aula para poder entrar. Han hecho una contratación nueva, por eso tenemos estos links nuevos, así que están en pleno cambio dentro de la facultad también, así que tenemos que tener paciencia. Pero en principio lo que nosotros creemos es que el miércoles hacer otra parte de la teoría, porque hoy obviamente no vamos a terminar, así que para que ustedes puedan el miércoles que viene resolver el primer práctico. Son 15 semanas el cuatrimestre y uno cuando a veces pierde una semana, toda la programación que uno tiene, bueno, hay que ordenarla. Aparte, recuerden que estamos en un periodo de cambio de gobierno donde hay muchos problemas salariales, así que yo supongo que también en la universidad va a haber huelga. Y seguro que va a ser una huelga bastante dura, si es que hay. ¿Sí? Bien, acá es cómo evaluamos. Esto también está en la guía, pero se lo explicamos. Son dos parciales prácticos, dos parciales de teoría con un flotante. Fíjense, no tenemos recuperatorio, quiere decir que vamos al primer parcial, aprobamos, desaprobamos, vamos al segundo. Si desaprobamos el primero y el segundo también lo desaprobamos, ya está, no puedo hacer, la teoría es para la parte de las promociones, y ya no promociono, ¿sí? Y en la parte, si es que apruebo uno de los dos parciales, recupero en el flotante el otro parcial. Eso es para la teoría y para la práctica exactamente lo mismo, dos parciales y un flotante. Fíjense que acá dice que cómo incide dentro de su número final esto de la parte práctica. Fíjense, en la práctica dice que es un 70% de la nota y después la actividad individual un 15%. ¿Qué son las actividades individuales? Las actividades individuales son contestar los cuestionarios. Tenemos en la teoría cuestionarios, hay que contestarlos, los que quieran acceder a la promoción tienen que contestarlos.
En realidad todos tienen que contestarlo, ¿sí? Después, las asistencias a las clases teóricas puse, no, bueno, ahí me equivoqué, a las clases prácticas, ¿sí? También tiene que asistir a las clases prácticas y en la actividad grupal, eso es lo que nosotros evaluamos por medio de la rúbrica de evaluación que le damos. Entonces, eso es en cuanto a cómo nosotros hacemos la evaluación. Digamos que miramos todo, miramos el aula, se ve también cuando ustedes ya van a ver que la profe dentro de la parte práctica le va a explicar ella que hay que hacer por medio de un documento compartido, un Google Doc creo que es, resuelven, tienen que subir las resoluciones a ese documento compartido y ahí ustedes tienen el práctico resuelto una vez que terminan el trabajo práctico 1, ¿sí? Eso es para que todos puedan tener, resolvemos entre todo el práctico y lo hace por medio de un documento Google Docs compartido. Y aparte también, no sé si habrán visto en el aula, que tenemos una pared donde pedimos que se suba uno de los ejercicios que les corresponde a esa, a la pared esa, ¿no? Colaborativa, donde también tenemos en forma de videos algunos ejercicios resueltos. No lo hacemos todos, porque mencionar videos, así que son solamente un ejercicio por grupo. Bien, eso es en cuanto a que todas las cosas que hacemos para que ustedes pongan atención en discreta y que nos visiten una sola vez. Voy a mirar el chave que dicen. Nada. Bien. Bien, ¿está claro ahí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Más es para los chicos que son ingresantes, porque tenemos acá varios alumnos ya que nos acompañan. Y bien, entonces acá fíjense, este es el cronograma que no pudimos hacer la reunión la otra vez y dice marzo 1, 25-28, 25-29, sucesión inducción y en la semana que viene se desarrolla el práctico. ¿Ves? Eso en principio un cronograma tentativo de lo que nosotros vamos a hacer. Si ustedes observan acá, vamos a desarrollar 5 prácticos hasta árboles, y ahí tenemos el primer parcial entre el 6 y el 10, la semana del 6 días, que creo que es el 8 de mayo, es el primer parcial. Así que vayan fijándose para que con otras materias no se les superponga o me avisan y después resolvemos a ver cómo arreglamos si hay problemas, ¿sí? Luego desarrollamos los otros 5 prácticos más y tenemos el segundo parcial. Bueno, ese es el cronograma que nosotros tenemos. ¿Que es seguro que va a haber modificaciones? Yo creo que sí. Pero de todas maneras siempre tratamos nosotros de enseñarles todo o casi todo. Si no dejamos temas sin ver. Por ahí hay alguno, a veces siempre el último tema que ya no entre, bueno, termina el cuatrimestre, creo que el 3 de julio, algo así, hay que poner las notas y todas esas cosas que tenemos que hacer. Este también es un programa tentativo de los parciales. Fíjense en ahí, dice primer parcial práctico el 8 de mayo, que es el horario de práctica. El parcial teórico el lunes 13 de mayo, en el horario de teoría. Y así, para que no tener problema también con las otras materias, las ponemos en el horario de clase. Así que es difícil que tengamos problemas. Pero puede suceder que en el mismo día ustedes tengan 3 materias y pueden tener 3 parciales. En todo caso, siempre me avisan con tiempo, ¿sí? Siempre avisan con tiempo para poder solucionar los problemas que puede haber. ¿Sí? Bien, en principio eso es todo en cuanto a la presentación. Si tienen alguna duda, me pueden decir y a ver si se la solucionamos. Una consulta. Dígame. Ahí dice que el examen práctico va a ser en el horario de práctica, pero ¿en qué horario? ¿El de la mañana o el de la tarde? Cada uno en su comisión. Ah, bien. Bien. Gracias. La teoría solamente es en el horario de mañana, que es de 11 a 12:30, porque tenemos ese horario, ¿ves? Pero después en la práctica cada uno en su comisión.
Ah, bien, profe, gracias. Sí, bien. Ahora vamos entonces, ¿hay alguna duda más o no? Profe, ¿la clase del jueves se va a dar? Eh, por eso decía que este miércoles, este jueves, como es Semana Santa y yo soy católica, eh, así que el miércoles, en vez de el horario que tenemos de práctica, lo vamos a usar para teoría. Eh, a ver, ¿qué hora era el horario de práctica? De 10 a 1. ¿Dónde está? 10:30, 13. Bien, vamos a usar ese horario para dar teoría, ¿sí? El miércoles a la mañana, así que si el que pueda, venga y vamos a dar la teoría. Tengo que buscar el link de la página, porque por lo general nos dan la página presencial y el aula virtual y presencial la misma. Vamos a pedir así, el miércoles tenemos teoría. Entonces, se refiere a que por la mañana va a ser esa clase de la mañana va a ser por la teoría para todas las comisiones y después el horario de la tarde va a ser, digamos, la comisión práctica de la tarde nomás. Yo creo que no hay, eso lo... A ver la profe, ¿dónde andará? No, el miércoles, sí, así como usted dice, va a ser. Ah, y la va a ser virtual o va a ser, o sea, va a seguir siendo la presencial o la va a ser virtual ahora por este miércoles nomás para darnos esta clase de teoría. No, no, va a ser virtual. Bien, Va a ser la teoría virtual este miércoles nada más y después no charlé todavía con su profesora de práctica para ver si después se conecta ella en forma virtual para seguir explicarle un poco más o ver cómo se desarrolla. Nosotros bien, tenemos dentro de la materia siempre una clase virtual anterior a la práctica donde se desarrollan tips, le llama la profesora, que significa ahí cómo resolver los problemas. El bien. parcial, todos los parciales nosotros son presenciales, ¿sí? No hay virtualidad para la evaluación, ¿sí? Como no estamos en pandemia, son presenciales. ¿Estamos? Disculpe, profe, yo justo también tengo teoría de probabilidad y estadística a las 10:30 hasta no, de 11 hasta las 1, creo que tengo teoría de probabilidad y estadística. No sé cómo podría recuperar esa clase teórica de su clase. Y bueno, ahí tiene los videos, mirará los videos. Ok, profe. Bien, ¿eso es todo? No, no, porque tenemos el aula, nosotros nos dan el aula virtual y el aula presencial. Y entonces, en nuestro horario de aula, por eso es que tomamos los exámenes. Si no, los problemas de aula no se pueden resolver a veces porque todas las aulas ocupadas. Por eso es el parcial en el horario de teoría. Bien, eso es todo. ¿Hay alguna duda más? Ninguna, muy bien. Entonces, les detengo el video porque a ver si mi conexión a veces, esta debe ser, ¿no? Clase total. ¿Bien ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver el primer tema que nos corresponde, que es la sucesión e inducción matemática. Nosotros en el tema de sucesión, ¿qué es una sucesión? Por lo general, nosotros cuando tenemos una sucesión, por ejemplo, esto es una sucesión, fíjense, 1, 2, 3, ¿sí? Esto es una sucesión de números, punto suspensivo, quiere decir que sigue. Entonces, lo que nosotros observamos siempre en la sucesión, como la palabra dice sucesión, números sucesivos, ordenados, es una lista ordenada, y esto es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros por lo general siempre intentamos encontrar modelos matemáticos, ¿sí? Intentamos explicar siempre lo que vemos, y una manera
de hacerlo, en este caso en particular, fíjense, dice descubrir, acá dice patrones regulares, ¿sí? Entonces lo que nosotros siempre intentamos es eso, encontrar formas de explicar lo que vemos, ¿sí? Como dice acá, dice caracterizar patrones regulares relacionados con los procesos que se repiten. Quiere decir que a mí, por ejemplo, acá damos un ejemplo, y este ejemplo es característico por cada uno de nosotros, fíjense, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿cuántos padres tiene? Un padre y una madre. Dos. 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 En principio tenemos dos, ¿cierto? Tenemos dos. ¿Y abuelos? Cuatro. Cuatro. Fíjense, entonces, dos padres, cuatro abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y este ya ni sé cómo se nombra. Y bueno, fíjense, en esta sucesión puede ser de algo que nosotros veamos, en este caso, los antepasados, le llamaríamos, papá no va a golpear, pero bueno, antepasados, ¿sí? De dónde nosotros venimos, ¿sí? Y es una sucesión, que son ordenados, están ordenados, y eso es lo que nosotros queremos caracterizar, ver cómo podemos estudiar esta sucesión. Y acá dice clarito, dice, la herramienta, dice, la estructura matemática es la sucesión para encontrar patrones regulares, y la matemática, la herramienta matemática que se utiliza son las sucesiones, y luego nosotros vamos a ver que una vez que tengamos las sucesiones, podemos seguir estudiando con lo que llamamos la suma de las sucesiones, o que también le dan el nombre de series, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver nosotros, que vamos a intentar que cuando tengamos una sucesión de números, ver qué tipo de sucesiones son, cómo solucionarlas, cómo resolverlas, cómo encontrar su término general. No es un tema, no es algo que este, se hace así rápido, sino que tenemos que tener conocimiento para poder determinar cuáles de todas las que hay puede ser. Y algunas veces sucede que no es específicamente una de las que vamos a conocer, sino que hay que resolverla, tratar de encontrar el patrón ese que explique esos números. Pueden haber varios, sí, pueden haber varios, porque depende de cómo nosotros los vamos a resolver. Entonces, eso es lo que es una sucesión. Fíjense, es una lista ordenada de datos, ¿sí? Y vamos a definir este concepto. Entonces, el concepto de sucesión, acá tenemos dos definiciones. ¿Dónde está mi...? No encontraba mi lápiz. Acá, dos definiciones. La primera definición, estas definiciones son definiciones que por ahí uno puede pedirlas en la teoría, ¿sí? Siempre apuntamos en la teoría qué es lo que se puede pedir en el parcial o no, así como ustedes vayan viendo cuando estudien. Entonces acá una sucesión, fíjense, es una función, dice que a cada número natural le hace corresponder un número real bien definido. Quiere decir entonces que estos son números reales, ¿sí? Y nosotros decimos, por ejemplo, este para mí es el primer elemento, es el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto, ¿sí? Entonces yo le llamo yo la 1, en mi primer dato. Perdón, acá. Mi primer dato va a ser el 2, ¿sí? Escribo acá, el A2 va a ser el 4, el A3 va a ser el 8, el A4 va a ser el 16, el A5 el 32, y así de esa manera yo hago eso para que, pues, entonces ahí veo yo que a cada número natural, dice la primera posición, le corresponde el 2, la segunda el 4, así. Entonces, definición de la primera definición, entonces es una función que nosotros la tendremos que encontrar en base a nuestro análisis, ¿sí? O en base a lo que vamos a aprender sobre sucesiones para ver si la podemos, viéndola, simplemente decir, esta es una sucesión de este tipo.
Y la otra definición, fíjense en que son exactamente parecidas. Dice, sucesión es un conjunto infinito ordenado de números reales, que es esto, repetidos o no, que están en una correspondencia con los números naturales, ¿sí? Sí, distintas palabras, pero el concepto es el mismo. Entonces, eso es lo que es una sucesión. Bien, nosotros en este caso en particular vamos a analizarlo, acá lo vamos a analizar, perdón, vamos a analizarlo, entonces, si ustedes, el primer término, ¿cuánto era? 2, ¿no? El segundo término, ¿cuánto era? 4. 4. El tercer término era 8. Entonces, y el cuarto término era 10. Bien. Nosotros lo que intentamos cuando tenemos estos datos es analizar y ver cómo lo podemos resolver, cómo podemos expresar nuestro término general. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo acá 2, acá tengo 4, puedo poner 2 por 2, y acá, fíjense, 4 por 2, puedo poner 4 por 2, acá puedo poner 8 por 2, y acá puedo poner, estaba buscando el borrador, pero es con acá. Puedo poner 16 por 2, ¿sí? ¿Puedo o no puedo hacer eso? Sí. Sí, profe. Entonces acá me quedaría 2 al cuadrado. ¿Sí? Si es que quiero verlo así, ¿no? Acá, ¿qué me quedaría? Este 4 es 2 al cuadrado. 2 al cubo. Y este, 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Y este, A la quinta. 2 al quinto. Entonces, si a mí me dicen cuál es el término general, que por lo general ponemos como el A sub n, ¿qué le pondríamos? 2 a la 2 a la n. La n. 2 a la n, ¿sí? Entonces, obviamente que este es un ejercicio fácil. Ya van a ver ahí en la práctica, bueno, que hay que trabajar para encontrar esta expresión. Esta es una expresión, puede haber otra expresión, puede haber otra expresión, ¿sí? Así que no se asusten a veces si tienen distintas expresiones. Si ustedes cuando reemplazan su expresión le dan la seguidilla de los números de la sucesión, está bien, no está mal, ¿sí? Porque pueden haber varias que respondan a esa expresión. No se asusten, hay que trabajar nada más y va a andar bien, ¿sí? Bien. ¿Qué sigue? ¿Cómo simbolizamos, dice, una sucesión? Acá dice a su n, el a su n, fíjense, yo acá hice una en forma genérica, el A1, el A2, el A3, y entonces quiere decir que es una lista ordenada de datos, donde el primero es el primer, el dato, el segundo dato, ¿sí? La posición que le corresponde, entonces, en esa sucesión de números reales, ¿sí? Dice eso, ¿ve? Donde su índice indica el lugar que el término ocupa en la sucesión. Bien. Y luego nos dice que la expresión es ese término general que nosotros encontramos, término general o forma explícita. Bien, bueno, y acá lo explico, qué sé yo, bueno, pero ya lo hicimos, así que. Bien, eso es entonces una sucesión, ¿sí? Una lista ordenada de datos donde ustedes saben que tenemos el primer término, el segundo término, el cuarto término y así. Cuando nosotros estudiamos entonces el tema de la sucesión, se nos puede presentar que dentro de los problemas que nos den para resolver, nos den ya un término general, que creo que comienza así, la guía, no, el trabajo práctico, y lo que le piden dice encuentre los 10 primeros términos, los 5 primeros términos, entonces lo único que hay que hacer es reemplazar el valor de n por los términos que le piden, si de 1 hasta 10, entonces, o el término décimo en este caso que le ponemos de ejemplo, reemplazamos 2 por n que vale 10, más 3 y 10 al cubo. Entonces le damos el valor que encontremos, o a veces pedimos que encontremos el término AJ, fíjense, es un término simbólico, entonces
a sub j, reemplazamos en la expresión el n por el j y le damos la expresión que nos da ese término AJS, ¿sí? Eso es algunas veces los problemas que se nos presentan. Obviamente que el caso este de que conozcamos el término general muy pocas veces, obviamente, porque nosotros lo que intentamos hacer es encontrar ese término general. Y luego el problema que sí se nos plantea siempre es la sucesión de números reales y a partir de ello encontrar el término general. ¿Sí? Ese es el problema que siempre hay que resolver. Entonces, en este caso en particular, en esta resolución, analizamos nosotros entonces, fíjense, lo analizamos, el primer término, ¿cuánto es? 2 séptimos. El segundo término, menos 3 octavos. El tercer término, 4 novenos. Bien, entonces nosotros tenemos acá un numerador y un denominador, ¿sí? Me falta la sub 4. ¿Qué observan? Se van intercalando los signos. Se intercalan los signos, ¿sí? Se intercalan signos, acá positivo, acá negativo, positivo, negativo. Cuando yo tengo un signo intercalado, entonces yo tengo que poner un menos 1 elevado. Fíjense, acá tengo un 1 y el signo es positivo. Entonces acá, menos 1 elevado a la que le pondría N más 1. n más 1. Porque si es 1, esto me da 2, menos 1 al cuadrado es positivo, por eso. ¿Sí? Y después los numeradores, ¿qué observamos en el numerador? Fíjense, nosotros acá en el numerador tengo 2. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2. Acá tengo 3. 2 más 1. Acá tengo 4. 3 más 1. N más 1. N más 1. Entonces en el numerador nosotros tenemos N más 1. Y en el denominador, ¿qué nos pasa? Acá, N más 6. claro, sería 6 más 1, 6 más 2, piensen, 6 más 3, 6 más 4. Entonces sería 6 más 6 n o n más 6, es lo mismo. ¿Es lo mismo o no? Sí. Sí, porque es conmutativa la suma. Entonces ahí encontramos el término general. Fíjense entonces que cuando ustedes tienen en forma intermitente que le aparece el signo menos, siempre van a tener un menos 1 elevado y analizan, si acá hubiese habido un menos, un más así, entonces no sería la n más 1, sería la n. Entonces ese análisis hay que hacerlo. Obviamente que estos son ejemplos fáciles para darse cuenta, lo que tampoco son difíciles, hay que practicar, ¿no? Bien, y ahora vemos acá, perdón, acá ve, y está explicadito, ve, lo mismo que yo le dije, está explicadito, pero bueno, ahora que podemos escribir, escribimos, ¿sí? Bien, acá dice reglas a tener en cuenta, sí. Bueno, esto es lo que nosotros sacamos de tanto ver este tema. Dice, si es una sucesión de números pares, sí, como nosotros teníamos todos números pares, entonces uno dice, tengo 2n, ¿sí? Si ustedes tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, así todos números pares, entonces ustedes todo esto lo pueden representar por 2n. Esto es la indeterminada que nosotros utilizamos, ¿no? Pero puede ser 2K, 2P, 2T, la que ustedes quieran. En vez de n, pueden usar la letra que ustedes quieran. Nosotros acostumbramos nada más, pero
pueden tener esa expresión. A eso se refiere a que si tenemos una sucesión de números pares de este tipo, entonces nosotros lo podemos representar por 2n, 2k, 2p, lo que ustedes utilicen. Ahora, si tenemos una sucesión de números impares, dice, puede ser de la forma 2n más 1 o 2n menos 1. 2n más 1, si n es igual a 1, entonces ustedes acá van a tener 3, 5, 7, 9, 11, ¿ven? Si n igual a 1, me da 3, comienza ahí. Y acá 2n menos 1, si n es igual a 1, comienza en 1, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Los números impares. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes tengan su sucesión, pueden utilizar esta expresión o esta expresión para los números impares, pero siempre es, ¿sí? 2n más 1 o 2n menos 1. Ahí tienen, ¿qué más también le colocamos acá? Si la sucesión tiene signos negativos intercalados, esa es la palabra que no me acordaba, entonces le aparece un menos 1 a la n, dice, una expresión que contenga el factor menos 1 a la n si el primer término tiene signo negativo, o el factor menos 1 a la n más 1 si el primer término es positivo, que no había pasado a nosotros recién. Entonces, siempre que tengamos intercalados los signos, tenemos que analizar si es un menos 1 a la n o si es un menos 1 a la n más 1, ¿sí? Entonces, analizan eso para poder ir desglosando su problema. Bien, ¿está claro entonces? Sí, profe. Bien. No es un tema difícil. Comenzamos por esto porque son los temas más fáciles. Nada más que pues bueno, vemos combinatorios, que eso siempre lloran. Bien, acá dice suma de los términos de una sucesión. Entonces, cuando nosotros tenemos una sucesión de números y nos aparece en forma de suma, como en este caso que lo ponemos en forma simbólica, entonces utilizamos, dice, cuando los sumandos se deducen todos de una misma expresión, esto simplemente nos está diciendo que yo puedo tener el 2 más el 4 más el 6 más el 8 más el 16 más el 32. ¿Perdón? No sé, me aparece ahí un sonido a mí, ¿a usted también? Sí. Bueno, hay alguno que tiene abierto el... No sé si es que lo tiene abierto cada vez que intenta hablar, supongo que sería el tema de su micrófono. Ah, eso sería. Bueno, entonces, la situación sería, tal vez yo tengo una sucesión, pero ahora está sumada. Entonces, para yo poder simplificar todo esto, utilizo el signo, dice, de sigma mayúscula como signo de sumatoria, ¿sí? Es del alfabeto griego, y entonces usamos para simplificar la suma. Entonces, esto nos ayuda a nosotros, ponemos el término general que ya conocemos que desarrolla cada término de sucesión, pero ahora esos términos están sumados y esto lo explicamos por este sigma mayúscula, ¿sí? Observarán acá que cuando tenemos un subíndice inferior, el M dice K, el K va a ser la indeterminada, fíjense en este K, va a ser la indeterminada, que es este mismo valor, fíjense, va acá, y ese es el que va a ir variando. ¿Entre qué valores? Los valores que yo indique, acá dice que va desde M hasta N. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, dice la sumatoria que va desde 3 hasta 10. Esos serían los subíndices inferior y su índice superior. ¿Sí? Entonces, eso me está indicando. Esto les explico porque a veces uno pone su índice acá y acá no lo coloca y es todo un tema. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando uno expresa una sumatoria. Entonces esta indeterminada acá es la misma que va acá porque esa es la que va variando, va dando valores a esa expresión del término general. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso
¿Y qué es lo que nos indica? Su índice inferior, dónde comienza esa sumatoria, y el superior, dónde termina esa sumatoria. ¿Sí? Bien. Está claro entonces, ¿no? Nosotros le llamamos la sumatoria, pero también se presenta como una serie. ¿Sí? Así lo ven en análisis. Bien. ¿Para qué nos sirve entonces? Bueno, acá explica todo eso que les decía yo, ¿eh? Cómo desarrollamos la sumatoria que va de DM, va de DM, M más 1, M más 2, hasta N menos 1, hasta su N, porque ahí indico yo que va de M a N, de el término general a su K. Bien. Bueno, y acá explica BK su índice de la suma, el límite inferior, el límite superior, todo lo que le decíamos. Acá está el ejemplo, eso que habíamos desarrollado nosotros con su término general. Y acá lo expresa, ¿ve? La sumatoria de igual a 1 hasta 6, porque tiene 6 términos, 2, 4, 6, de 2 a la I, ¿ve? La indeterminada es sí, y que se lee así. Bien, entonces encontramos otra expresión más, que es la suma de la serie. Esta sumatoria tiene propiedades que a nosotros nos van a servir cuando vayamos a ver el tema de la inducción completa para poder hacer las demostraciones. Entonces, las propiedades de esta sumatoria, y estas son algunas propiedades, márquenlas, que tomamos ahí cuando vemos el parcial de teoría. Piensen, son demostraciones muy simples y que no tenemos muchas demostraciones, así que esta es una de esas. Piensen que esta propiedad de la sumatoria, ¿qué nos dice acá? Nos dice que la sumatoria que va desde n igual a 1 hasta acá, de lambda, donde es una constante, por el término general, por a sub n, dice que esta sumatoria va a ser igual a sacar como factor común el lambda, y tenemos la sumatoria de n igual a 1 hasta acá de a sub n. Entonces, esa es una propiedad. Quiere decir que si nosotros vemos que todos los términos, todos los elementos del término general están multiplicados por una constante, esa constante puede salir afuera. Bien, esa es la propiedad, y acá para demostrarla nosotros comenzamos con el primer término de esta igualdad y llegamos al segundo término, así se demuestra. Entonces vamos desde n igual a 1 hasta acá, de lambda por i, fíjense, desarrollo esa sumatoria, específicamente teniendo la constante lambda, y luego acá lo que hacemos es sacar factor común, y acá dentro de este paréntesis nosotros tenemos el desarrollo de la sumatoria, que va de n igual a 1 hasta acá, de a sub n, y ahí queda demostrado. Por eso decimos que es una demostración muy simple para tomar dentro de lo que tomamos a veces, ¿no? Bien, otra propiedad. Acá en esta propiedad dice que la sumatoria de n igual a 1 hasta acá, de a sub n, se la podemos desdoblar en dos sumatorias. Una sumatoria que vaya desde n igual a 1 hasta j, ¿cierto? Y otra que vaya desde j más 1 hasta acá. Entonces, esta es una propiedad que nos sirve mucho a nosotros para demostrar en la inducción completa, ¿sí? En la inducción completa nosotros usamos estas propiedades sumatorias. Entonces, ya como vimos, entonces vamos a partir del primer término y vamos a llegar al segundo término. Entonces, desarrollamos el primer término, que desde n igual a 1 hasta acá, desarrollamos esa sumatoria, fíjense, pensando en cómo tenemos que separarla, y tengo que llegar hasta el término j y luego j más 1. Entonces, por eso acá yo voy desarrollando, digo a j menos 1, a su j más 1, a su j más 2. ¿Por qué? Porque las tengo que asociar entre ellas por la propiedad asociativa. Entonces voy hasta a su j, y luego de a su j más 1 hasta acá, y entonces cada una, esta es esta sumatoria y esta sumatoria. Y así queda demostrada. Así que es muy simple, estas propiedades son las que por ahí podemos tomar en la teoría, de al parcial de teoría. Bien,
Acá tenemos otra propiedad que en esta propiedad, si ustedes se fijan, dice que la sumatoria que va desde igual a 1 hasta acá, de la sumatoria, son sumatorias que tienen dos indeterminadas, la indeterminada I y la indeterminada J. Pueden tener tres, también puede haber tres indeterminadas. Entonces, lo que nosotros observamos acá, lo que nos está diciendo esta igualdad, que yo puedo desarrollar primero la indeterminada J y luego la indeterminada I en el primer término de esta identidad, de esta igualdad, o puedo desarrollar primero la indeterminada I y luego la indeterminada J. Quiere decir que el orden en que yo desarrolle las indeterminadas no va a importar porque el resultado final va a ser el mismo. Eso significa esta propiedad. Esta propiedad, entonces nosotros no la vamos a demostrar, simplemente se las presentamos. Entonces, que les quede claro que uno puede desarrollar esta sumatoria que tienen dos indeterminadas, en este caso I y J, creo que vi en el, no sé si es en esta guía o en otra guía, a veces la profe también puede poner tres indeterminadas, ¿sí? Se desarrolla, entonces, por orden y no tiene ningún problema. Tienen que hacerlo de forma tranquila, porque no es que cuando uno desarrolla, por ejemplo, esta sumatoria, dice de J igual a 1 hasta M, ustedes lo hacen para cada uno de los elementos. Y ya van a ver que le va a quedar así expresiones largas, donde esa expresión larga, después cuando hacen el desarrollo de igual a 1 hasta acá, para cada una de ellas tienen que hacer ese desarrollo, si son choclos más o menos. Bien. Pero en definitiva, lo que dice la propiedad es que yo desarrolle por una indeterminada o por otra indeterminada, el resultado final va a ser el mismo. ¿Sí? Bien, y después tenemos esta propiedad que dice que, si ustedes observan acá, dice que yo tengo una sumatoria que va desde M hasta N, de A sub K, sí, y la otra que va desde M hasta N a sub K, de otro término general. Tengo término general, entonces, por medio de la indeterminada K, ¿sí? Dos términos generales que varían entre los índices inferior y superior iguales. Entonces, cuando eso pasa, dice, yo puedo expresarlo como una sumatoria que va desde M hasta N de la suma de los términos generales. Eso es lo que yo tengo acá. ¿Sí? Puedo entonces seguir simplificando. Entonces, esas son las propiedades, que hay otras, obviamente, pero esta es la que nosotros vemos. Bien. Como resultado, los corolarios de estas propiedades, fíjense acá yo tengo una sumatoria que va desde igual a 1 hasta n de A sub I. Dice que tiene n términos, ¿sí? Porque va desde igual a 1 hasta n. Y cuando nosotros tenemos una sumatoria que se desarrolla entre el término m y el término n, y nos pregunta cuántos términos tiene, dice que tiene n menos n más un término, ¿sí? Acá damos un ejemplo, dice de igual a 4 hasta 9, si yo lo desarrollo serían A4, A5, A6, A7, 8, A9, tengo 2, 4, 6 términos. Entonces, si uso mi expresión, dice M menos E, N menos M más 1, 9 menos 4 más 1, me da 6. ¿Sí? Y efectivamente son 6. Entonces, ahí tienen. ¿Qué pasaría si acá, en vez de estar desarrollado de igual a 1, esté desarrollado de igual a 0? Tendría ¿Daría n un más término 1 más? términos. Sería n más 1. Sería n más 1, ¿sí? Tengan en cuenta esto a veces cuando están en la parte de inducción completa, que es la última parte que vemos, a veces está de 1 y a veces está de 0. Entonces, cuando está de 0, hay que hacerlo para n igual a 0 y para n igual a 1, ¿sí? Ya lo vamos a ver en su momento. Perdón, ¿está claro entonces estas explicaciones? Bien. Wow.
Bien, vamos a ver los distintos tipos de sucesiones, entonces, porque eso es lo que tenemos que tratar de aprender a mirar una sucesión de números y decir, este es este caso. Entonces, son definiciones cortitas nomás para ir entrando en este tema de sucesiones. Entonces, tenemos la sucesión explícita, cuando yo conozco el término general, si conocemos el término general, la sucesión es explícita, simplemente reemplazamos y tenemos una sucesión de términos. Y luego tenemos una sucesión finita cuando nosotros conocemos su último término. En este caso, si nos dicen, por ejemplo, 5 factorial, ¿qué sería igual? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Sí, eso sería una sucesión finita, porque conozco su enésimo término. Bien. Tengo acá el otro ejemplo, una sucesión constante. En este caso, en la sucesión constante, el término general va a ser una constante. Siempre que yo voy a reemplazar, en este caso me da el 3, eso es un ejemplo de sucesión constante. Luego tengo sucesiones crecientes o decrecientes, entonces yo miro la expresión, acá veo que todas van creciendo, acá veo que todas van las dos son crecientes. Esta es una decreciente. Acá ve comienzo de 15, voy hasta menos 3, entonces a eso se refiere qué tipo de sucesión, creciente o decreciente, entonces yo observo cómo es la sucesión de términos, si son creciente o decreciente, contesto qué tipo de sucesión es creciente o decreciente. Luego tenemos, a ver, observemos esta sucesión, el primer término es 1, el segundo, 4. fíjense en acá, ¿qué ven? Le aumenta 3. Aumenta Que el 3. aumenta en 3, aumenta en 3, fíjense. Y acá que vemos, Se duplica. Multiplica por 2. que está multiplicado por 2, fíjense. Y acá que vemos, Disminuye en 3. que disminuye en 3, ¿sí? Acá menos 3, acá era 3. Entonces, todas esas cosas ya tenemos que ir observando, ¿sí? Si ahora nosotros vemos, ahora que otro más, sucesiones recurrentes o recursivas o implícitas, ¿sí? Entonces, esto cuando nosotros dice, no es posible encontrar un término general para una sucesión de una manera de resolver las situaciones, el uso de la recursividad. En este caso damos el ejemplo de la sucesión de Fibonacci. Analicemos, fíjense, tengo el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, esa es la sucesión de Fibonacci que estudió, creo que era para la reproducción de los conejos, algo así. ¿Qué encontramos nosotros? ¿Qué particularidad? Fíjense, en este 2, ¿qué es? La suma de los dos términos anteriores. Claro, fíjense, 1 más 1, 2. Después 2 más 3, 5. 1 más 2, 3. Fíjense, 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. Fíjense, esa es la secuencia que tiene. Bueno, esa es la sucesión de Fibonacci. Esta sucesión no se podía encontrar su término general, entonces se hizo en forma de, dice, la sucesión recurrente, cuando no lo podemos encontrar un término general, y dice que nosotros para resolverlo usamos en forma, por ejemplo acá, yo digo, esta va a ser, yo necesito resolver esta situación, yo la necesito resolver. Entonces yo digo que el primer término vale 1, el segundo término vale 1, pero el tercer término va a ser igual a la suma de los dos primeros términos, ¿sí? Entonces uno dice, el a sub n más 2 va a ser igual a la sub n más 1, perdón,
a su n menos 1, porque son los términos anteriores. Perdón, pienso que estoy con mi, me olvido de esto. Entonces, nosotros acá le vamos a dar este valor, vamos a decir que el primer término, el A sub 0 vale 1, el A sub 1 es igual a 1, le tengo que dar valores a esos dos primeros términos para poder después inventarme una expresión que a mí me explique esta sucesión de términos. Entonces yo digo entonces que el A sub n va a ser igual a los términos anteriores A sub n menos 1, A sub n menos 2. Entonces de esa manera yo explico esto, para n igual a 2, 2, 3, todo lo que sigue. Todos los términos que siguen. ¿Por qué? Porque el 0 y el 1 yo los definí. Entonces, cuando yo estoy ahí perdido y no sé, pero veo ahí que hay una relación entre los elementos, entonces de esa manera es cuando yo uso las sucesiones recurrentes. Yo logro resolver mi problema, lo logro resolver porque yo digo que el A sub 0 vale 1 y el A sub 1 vale 1, tienen valores y los que siguen los tomo en función de esos valores. Entonces el A sub n va a ser igual a los elementos anteriores, por eso pongo a n-1, a n-2 y comienza a valer para n igual a 2. Comienza a valer acá, porque los anteriores yo definí que esos valores son los que tienen la sucesión y a partir de ahí se puede encontrar los demás términos en función de esto que uno observa mirando, que así sería una solución. Bueno, esa es la sucesión de Fibonacci, muy conocida, y luego, después con todo el crecimiento de la tecnología y todo, se encontró su término general, que es esta expresión, que está en función del número áureo, ¿sí? Obvio que no íbamos a llegar nunca a una expresión así, y entonces se resolvió de esta manera. Fíjense, se resuelve de esa manera. Bien, esas son entonces las sucesiones recurrentes o recursivas. Bien. ¿Nos sirve mucho para salir de problemas a nosotros? Seguro que sí. Bien, vamos a ver entonces la sucesión aritmética. Sí, ahora vamos a ver las sucesiones ya que nosotros vamos a estudiar. Entonces, la sucesión aritmética, si ustedes observan, dice la definición dice, cuando la sucesión es tal que la diferencia entre dos términos consecutivos cualesquiera da como resultado una constante, se llama sucesión o progresión aritmética. Hace rato nosotros teníamos ahí, o acá, a ver, déjenme que mire. Fíjense, si yo tengo esta sucesión, tengo una sucesión, ¿sí? Esta o cualquiera. Entonces nosotros siempre observamos, tenemos que observar si le encontramos algo en la sucesión de números. Aquí, ¿qué observamos? Que va aumentando de 3 en 3. Que aumenta de 3 en 3, ¿sí? Entonces acá hay 3, fíjense, 11 menos 8, 14 menos 11, siempre está en 3. Entonces la definición dice cuando la sucesión es tal que la diferencia entre dos términos consecutivos, cualesquiera da como resultado una constante. Y nosotros observamos que acá eso pasa, que la diferencia, ¿cuánto es? 3. ¿Sí? Dice, da como una constante, se llama una sucesión aritmética. Quiere decir que yo estoy en presencia de una sucesión aritmética. La constante se denomina diferencia porque en la definición dice la diferencia de dos términos sucesivos cualesquiera da como resultado una constante. Esta diferencia entonces que nosotros vemos que es el 3, ¿sí?
Y bueno, así me doy cuenta yo entonces que es una sucesión aritmética. Cuando yo miro los términos, veo que crecen en 3 o decrecen en 3, pero siempre es un constante esa diferencia, estoy en presencia de una sucesión aritmética. Entonces acá, fíjense, en esto es en forma simbólica, ¿sí? Es en forma simbólica. Entonces, si fuera en forma práctica, yo diría que el primer término, ¿cuánto vale? 8. Vale 8, el segundo término vale 11, el tercer término 14, el cuarto término 17 y así. Yo necesito encontrar el término general. Fíjense en que ellos dicen entonces que cuando hago la diferencia yo, entre estos dos términos, ¿qué pasaba? Hay una constante que era 3. Que era 13. Este 8 más 3, ¿cuánto me da? 11. Después tengo el 11 más 3. Después tengo el 14 más 3. Entonces, yo tengo que encontrar mi término general, ¿sí? Mi término general. Entonces acá yo puse 11, este 11 es igual a 8 más 3 más 3. Y este 14 es igual a 8 más 3 más 3. Más 3. Entonces, como nosotros tenemos que encontrar un término general, fíjense, esto es en forma práctica lo que acá está en forma teórica. Acá dice que yo tengo el primer término, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su n menos 1, a su n, yo necesito encontrar el a su n. La diferencia entre dos términos consecutivos, a su n menos a su n menos 1, es igual a d, que eso lo hacemos, 11 menos 8 igual a 3. Y entonces, como quiero encontrar el término general, dice yo pongo a su 2 menos a su 1, de ahí saco d, quiere decir que despejo acá, la su 2 va a ser igual a la su 1 más d. Esto es lo que hicimos acá. ¿Sí? El otro término va a ser igual a su 2 más d, que es lo que hicimos acá, después lo reemplazamos y nos queda. Si yo digo, bueno, ¿cuál es el término general? ¿Cuál es el a su n? Fíjense que acá me aparece 8, 8, 8, y el 8, ¿qué es? Es la sub 1. El a su 1. Quiere decir que es igual al a su 1 más, porque hay signo más. Acá fíjense en que yo tengo, ¿cuánto? Tengo 1, 1, 2. Acá tengo 8 más 2, ¿por quién? Por 3. Por 3. Acá tengo 8 más, ¿cuánto? 3 por 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el término general? 3 3 a por la n menos 1. Fíjense, sí, fíjense que yo acá tengo el 2 y acá tengo 1, 1. Ah, soy yo, ¿sí? Acá tengo el 3 aquí y acá el 3, yo sé que el 3 que es la diferencia, ¿sí? El 3 es la diferencia, entonces tenemos que explicar este número y este número. N menos 1. N menos 1. Ese sería el término general, ¿ves? Esto es en forma práctica y esto es en forma teórica. A veces cuando nosotros no hay mucho para demostrar, pedimos esta demostración de cómo se obtiene el término general de la sucesión aritmética, ¿sí? Y pedimos esto simplemente, ¿ves? A2 igual a 1 más 2, el A3 es igual a la 2 más D, y así se lo va desarrollando en forma teórica. Reemplazamos la expresión de AD por A1 más D, y entonces queda 1 más 2D, y lo que hicimos en forma práctica, acá está en forma teórica, y en términos general dice la sub n es igual a la sub 1, que viene de acá, por D, que es la diferencia, acá tengo un 4, acá tengo un 5, por n menos 1. Este sería el término general, entonces, de la sucesión aritmética.
o como también le decimos forma explícita. Como la sucesión aritmética, fíjense en que yo uso en mi expresión el A1. El A1 quiere decir que yo al primer término lo estoy utilizando. Entonces también es un ejemplo de sucesión recursiva, porque yo estoy utilizando datos de la misma sucesión. Yo digo que el primer término lo utilizo como primer término. Dice AS1 más, ¿sí? Por eso también que tiene su fórmula implícita o recursiva. Entonces, ¿cómo genero esa fórmula? Dice que A1, le doy el valor a AS1, quiere decir que AS1, en nuestro caso particular, AS1 es igual a 8 y el A sub n va a ser igual a sub n menos 1 más D. ¿Y el D cuánto era? 3, ¿no? Sí. ¿Sí era, no? Sí, 3. Entonces esta es la expresión de forma implícita o recursiva. A veces la profe les pide esto en la práctica y bueno, esa sería la manera de expresarlo. ¿Está claro entonces? ¿Cómo me doy cuenta yo que es una sucesión aritmética? Cuando yo la observo, yo observo mi sucesión. Acá, por ejemplo, les puse un ejemplo. Bueno, ahí ya hicimos la del 8, ya lo hicimos. Dice 25, fíjense. Disculpen, pues pasa que hace cuánto que no doy clase y... Bien, fíjense ahí, ¿qué observan? La otra, esta ya la hicimos ya, esta es la otra. ¿El A1 cuánto vale? 25. El A1, 25, el A2, 20. 20. Entonces, ¿qué observamos acá? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. 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 ¿Y cuál es la diferencia? 5. 5. Es 5. 5. Entonces, como nosotros ya sabemos ahora, entonces, vemos que la diferencia va a ser menos 5, porque le vamos restando, obviamente, ¿no? El primer término, entonces, ¿cuánto es? 25. Entonces, el término general, porque nosotros ya observamos, entonces cuando la diferencia es constante, en este caso siempre es menos 5, ¿sí? El término general era igual a A1 más D por N menos 1. Entonces yo reemplazo el A sub N, va a ser entonces a 25 menos 5 por N menos 1. Bien, entonces trabajo menos 5N, menos más, y me queda que el A sub N va a ser igual a 30 menos 5N. ¿Sí? Entonces esa es la expresión que tenemos. Entonces para el primer término, si n es igual a 1, me queda 25, 2, me queda 20, ¿ves? Representa. ¿Y cuál sería la recursiva? El que a 1 es igual a, ¿cuánto? 25, para n igual a 1, y que a sub n va a ser igual a sub n menos 1, menos 5. Todo, ¿por qué? Porque yo mire y yo miro mi sucesión de números y veo que la diferencia es constante, positiva o negativa, pero constante. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Bien. No vi si el ejercicio que estábamos acá. Ah, no, no había ningún ejercicio. No. Bien. Acá está el ejemplo, pues. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense. En este caso, tenemos, dice 2, 6, ¿ve? 2, 6, 10. ¿Cuál es la diferencia? 4, ¿ves? Acá dice que la diferencia es 4. Entonces, tenemos el A1, ¿ves? Explicamos ahí de nuevo y tenemos el término general.
siempre trabajen, ¿no? Esto trabajenlo, déjenlo en expreso de esta manera, no me dejen ninguna así, si lo dejan así, está incompleto, ¿sí? Hay que multiplicar, sumar y dejarlo una expresión de este tipo. Y esta es la fórmula recursiva, ¿ves? Así que yo veo entonces acá, veo que la diferencia es 4, el primer término es el A1, el 2, y reemplazo en la expresión de la fórmula, hago todos los productos, resta que haya que hacer, y el resultado sería este, y esta es su fórmula implícita. Así que ya tienen una para poder ver si eso no es una sucesión aritmética. Tenemos que hacer la diferencia entre los términos y ver que sea constante. Si es constante, estoy en presencia de una sucesión aritmética. ¿Sí? Bien, y ahora tenemos este concepto que dice la suma de una sucesión aritmética. Piensen que acá le ponemos suma de una sucesión aritmética, pero acá en realidad se los presento al último acá, fíjense, que es esta expresión. Esta expresión tendríamos que poner ahí, ¿ves? Pero como le ponemos una SN, que es más fácil para trabajar en esta demostración, dice la suma de n términos de una sucesión aritmética es igual a la semisuma del primero y el último término. Semisuma significa dividido en dos, sumo el primero y el último término dividido en dos y multiplico por el número de términos de esa suma. Entonces eso me da a mí directamente, si yo tengo una suma de una sucesión aritmética, me dice cuál es el valor final de esa suma sin tener que estar sumando cada término en particular. Ellos dicen que es directamente igual al primer término y al último término de esa suma dividido 2 multiplicado por el número de términos de esa sumatoria. Entonces, para esto también nos sirve deducir que es una sucesión aritmética, que tengo una suma de sucesión, si yo quiero conocer la suma, qué sé yo, del término 1000 al 1300, no la voy a desarrollar. Acá me dice directamente que esa suma va a ser igual a estos valores multiplicado por el número de términos de esa sumatoria. Eso es lo importante de este término. Entonces, vamos a ver la demostración. Entonces, nosotros dice la suma va a ser igual al desarrollo de una suma. Fíjense, yo tengo el primer término, el segundo término, el término de la sumatoria. Luego, sí, me dice acá invierto el orden de los sumandos, por eso le pongo a su n menos 1, a su n menos 2, ¿sí? Hasta su n. Eso es lo que hacemos. Y luego sumamos los dos términos. Fíjense, yo tengo acá desarrollada la suma, acá invierto el orden de los sumandos, sumo los dos términos, por eso me aparece el 2s en el término de la igualdad, y en el otro sumo término a término, tengo el A1 más el A-n, el A2 más el A-n menos 1, el A3 menos el A-n menos 2, y así tengo el A-n menos 2 más el A3, etcétera, etcétera, y todo ordenadito. Bien, después, ¿qué hacemos acá? Dice, pero el A1 más el A-n dice que es igual en valor al A2 más el A-n menos 1, al A3 más el A-n menos 2, y fíjense, así dice que ellos que son todos, esos valores son todos valores iguales. Por eso es que después deciden poner A1 más A-n multiplicado por n veces estos valores, ¿sí? Y vamos a ver nosotros, hacer un pequeño acá, un desarrollo, vamos a ver la sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de i, ¿sí? Simplemente esta sumatoria. Estamos, recuerden, esta sumatoria sería entonces 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. ¿Sí? 9. Bien. Fíjense que ellos dicen que el A1, que sería este, y el A-n, que es el 10, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale 1 más 10?
11. 11. 11. Después dice que que sería el A sub 2 menos el A sub n menos 1, que es el 9, ¿cuánto vale? 11. 11. 11. Después dicen que el 3 con el 8, ¿cuánto vale? 11. Y el 4 con el 7, También 11. y el 5 con el 6, también 11. Eso es lo que nosotros colocamos acá, dice. Dice, pero A sub 1 más A sub n, dice que el valor es igual a sub 2 más su A sub n menos 1, A sub 3 dice que todos son iguales. Por eso es que acá nosotros ponemos A sub 1 por A sub n. ¿Cuántas veces ponemos n veces? ¿Sí? N veces. Entonces, n veces. Entonces acá, si ustedes observan, yo tengo 11 más 11 más 11. ¿Cuánto sería el valor acá? 55 en total. 55 serían. Esa suma sería 55. Entonces, si yo pongo acá, el A sub 1 sería 1, el A sub n sería 10, sería 11. ¿Sí? Y como yo acá puse cuántos términos tiene, 10 términos. Sería 110, pero lo divido en 2 y me da 55. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión que nosotros sacamos. ¿Y por qué es válido acá? Pueden preguntarme, ¿por qué es válido? Porque esta es una sucesión aritmética. Fíjense, el 1 le sumo 1, me da 2, es una sucesión aritmética. Sí, los números naturales. Sucesión. Es una sucesión aritmética, por eso es que puedo emplear. Entonces, si ustedes observan acá, era para explicarles por qué yo digo que A1 más A sub n es igual a A2 más A sub n menos A sub 1, etcétera, etcétera, que a veces eso es lo que cuesta entender. Entonces, nosotros decimos entonces ahora que A1 más A sub n, la suma está multiplicada por n, porque es el número de elementos de la suma, y como yo sé que acá tengo en esta igualdad tengo un 2, divido en 2, y ahí me da el valor real de esa sumatoria. Entonces, si yo tengo una sumatoria de una sucesión aritmética, yo puedo inmediatamente conocer cuál es el valor de esa sumatoria sin hacer el desarrollo, sabiendo que la expresión para esa sumatoria dice que es igual al primer término, el A1 más el término enésimo, por el número de elementos que tenga esa sumatoria. Sí, dividido en 2, por eso decía la semisuma. Entonces, es una gran ventaja de saber que es una sucesión aritmética y tener esta expresión para esa suma, pues si no, tendría que desarrollar la suma y sumar. ¿Okay? Bien. Entonces, esta es una de las que podemos nosotros tomar en esas demostraciones, porque no son muchas demostraciones, ¿sí? Son más definiciones. Dice, también podemos expresar la sumatoria, fíjense que está esta sumatoria, entonces todo, en vez de ponerle ese, hay que ponerle todo de este desarrollo, y consideramos que, bueno, que no están colocando, por eso es que le ponemos SS de sumatoria. Bien, ¿está clara esta demostración o no? Sí, profe. Sí, Profe, una profe. pregunta. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, en caso que tengamos el valor de la sumatoria y nos piden buscar un número de la asociación, sea un ASU 10, digamos, y mi asociación tenga hasta ASU 20, ¿podría usar también esta fórmula para encontrar el valor de ese? El valor de n, capaz que sí, o de ASU1, ASU2, sí. Si así pone ejercicio la profe. Gracias. Bien, otro tipo de sucesión, las sucesiones cuadráticas, que ahí a veces tienen ustedes, analizan, fíjense, nosotros tenemos esta expresión de sucesión, y acá dice la sucesión es cuadrática, es una sucesión de términos cuyas primeras diferencias, dice, no son constantes, porque cuando nosotros tenemos diferencias constantes, las primeras diferencias constantes, ¿qué eran? Aritmética.
Si las sucesiones son, cuando yo recién la vimos, que eran sucesiones donde las diferencias eran constantes, es la sucesión aritmética. Acá dices que en una sucesión de términos cuyas primeras diferencias no son constantes, entonces nosotros acá, fíjense, tenemos esta sucesión, ¿sí? Entonces yo hago la diferencia entre estos dos términos que me da un 7. Hago la diferencia entre dos términos, perdón, 5. ¿Qué me da? 7, ¿sí? Está corrido acá el... Y después hago la diferencia entre todos los términos y me da un 9, ¿sí? A ver, lo vamos a poner más bonito, porque si no, así no se ve. Este 7, este acá y este acá. Ahí está más bonito. ¿Sí? Entonces yo veo que hago las diferencias y me da 5, 7 y 9. Dice, no son constantes las primeras diferencias. Dice, pero si sus segundas diferencias son constantes, hago las diferencias de las segundas diferencias y ahí vemos que nos da una diferencia constante en el segundo nivel, que nos da 2 de diferencia. Entonces, esa es una sucesión cuadrática. Es la sucesión cuadrática. Entonces, la sucesión cuadrática, dice su término general es de esta forma. Fíjense, ustedes tienen acá, dice A es una constante, t elevado a por n al cuadrado, b por n más c, quiere decir que yo tengo acá la constante A, la constante b y la constante c, que tenemos que encontrar esas constantes. Dice, para encontrar su término general o forma explícita, se realizan los siguientes pasos para determinar los coeficientes de la expresión. Entonces, vamos a ver qué pasos tenemos que hacer. Entonces, lo principal es cuando yo tengo una sucesión de números, analizo, bueno, ahora ya conocemos la sucesión aritmética, veo si las primeras diferencias son constantes, entonces dice, bueno, es una sucesión aritmética. Si no son constantes la primera diferencia, hago las segundas diferencias y ahora nos digo que las segundas diferencias son constantes. Entonces decimos, son sucesiones cuadráticas. Entonces vamos a ver enseguida otro tipo de sucesión donde vamos a tener que hacer 3 niveles de diferencia. Pero ahora veamos con 2. Entonces dice, para encontrar el término general yo tengo que tener acá, tengo 3 incógnitas, tengo la A, la B y la C. Así que necesariamente voy a tener que tener 3 ecuaciones, si no, no voy a poder resolver. Entonces fíjense en que acá dice la suma de los coeficientes ABC es igual al primer término de la sucesión. Entonces, yo tengo que A más B más C va a ser igual al primer término de la sucesión, que era 2. ¿Sí? Luego, dice que 3A más B, que el triple del primer coeficiente más el segundo coeficiente, va a ser igual a la primera diferencia del primer nivel de diferencias. Entonces, primera diferencia del primer nivel de diferencias. ¿Y dónde está? Ah, no. Ahí. Primer nivel de diferencia, entonces, 5. El segundo nivel de diferencia era 2. Entonces, por eso pongo acá igual a 5. Entonces, tengo la segunda expresión y después dice que el duplo del primer coeficiente es igual a la diferencia constante del segundo nivel de diferencia, que era 2. Entonces, comenzamos a resolver esta última porque tengo una sola incógnita y de ahí vemos que A es igual a 1. Cuando A igual a 1, reemplazo acá el valor de A por 1 y despejo B acá. ¿Qué me quedaría? 5 menos 3, 2. Con el valor de A y con el valor de B, saco C acá. C va a ser igual 2 menos 2 menos 1. Bueno, tengo los valores entonces de A, de B y de C, reemplazo en esta expresión y tengo mi fórmula explícita. Entonces yo tengo que mirar la expresión, fijarme si es las diferencias constantes o no, voy a estar en distintos tipos de sucesiones. ¿Está claro ahí?
Sí, profe. Acá tenía otro ejemplo, ¿y por qué no tengo acá? Bueno, tengo varios ejemplos. Bien, sigamos. Sucesiones cúbicas. Bueno, esta también, en esta definición, fíjense en la definición, dice, es una sucesión una sucesión de términos cuyas primeras diferencias no son constantes. Las segundas diferencias no son constantes, pero sí las terceras diferencias son constantes. Entonces, el término general que tenemos para esta sucesión, miren, es A, B, C y N. Entonces, tenemos acá está desarrollado o no? Sí. Entonces, ustedes tienen esta expresión así y tienen que hacer las diferencias. ¿Ven? 53 menos 8. Y bueno, acá ya las tengo hechas. ¿Sí? Entonces, tengo la sucesión, hago la diferencia. Primer nivel de diferencia, segundo nivel, primer nivel de diferencia, estoy haciendo 170 menos este. No da nada constante. Segundo nivel de diferencia, hay que aprender a hacer las restas. No es constante. Tercer nivel, ahí ya ni restamos ya. Bien, encontramos que en el tercer nivel de diferencia es constante. Entonces, para encontrar su término general, dice, o fórmula explícita, se realiza los siguientes pasos para determinar los coeficientes de la expresión. Entonces, fíjense, la expresión tiene an cubo bn cuadrado cn más d. Entonces tenemos que encontrar esas constantes y vamos a tener que tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¡Wow! Ya me estaba asustando. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Cómo lo hacemos? Dice, igualar es 6a a la diferencia constante del tercer nivel. Acá ya comenzamos por la última. Entonces, 6a, el primer coeficiente que tenemos de esta expresión, tiene que ser igual entonces a la diferencia constante del tercer nivel que nosotros habíamos visto que era 36, ¿sí? Acá las diferencias del tercer nivel, la diferencia constante es 36, por eso hacemos la igualación a 36, ¿sí? Y acá después, la segunda expresión dice 12a más 2b es igual a la primera diferencia del segundo nivel. Acá tengo 72, ¿ves? Primera diferencia del segundo nivel, 72. Y después tengo 17a más 3b más c, primera diferencia del primer nivel, ¿ves? Que es 45, por eso está 45, y luego tengo que la suma de los coeficientes es el primer término de la sucesión, que era 8. ¿Ahí está? Entonces, una vez que encontramos toda esta expresión, entonces ustedes de acá pueden despejar el A, que va a valer 6 por 6, 36. Con ese valor de A voy acá, saco el B, ¿sí? Sacamos el B acá. El B va a ser entonces 72, ¿dónde está? 72 menos 12 por 6, 72. Sobre 2 es igual a 0. B igual a 0, acá está, B igual a 0. Entonces de acá puedo sacar el C. C va a ser igual a 45 menos 7 por A, 6 por 7, 42. El B vale 0. Vale 3. Ahí está 3. Y de acá saco el D. El D es igual a 8 menos C, que es 3, menos D. No, el D tengo que averiguar. Menos B, que es 0, menos A, que es 6. Es igual a menos 1. Entonces ahí tienen, una vez que tenemos los valores, reemplazamos y tenemos la fórmula implícita. Uy, es un poco de trabajo, pero hay que estudiar esto del 12A, 12B, etcétera, para encontrar sus expresiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Cuando nosotros analizamos la sucesión esta y vemos
Si yo tengo hago la diferencia entre los términos y es una diferencia constante, estoy en presencia de una sucesión aritmética. Si esas diferencias no son constantes, hago las segundas diferencias. Si las segundas diferencias son constantes, estoy en presencia de una sucesión cuadrática. ¿Sí? Se acabó el drama. Pero si esas diferencias no son constantes, como nos pasa acá, hacemos un tercer nivel de diferencia, y si eso no da constante, son sucesiones cúbicas. Todavía la profe, bueno, no creo que no puso sucesiones cuádricas, porque ya no, ya es mucho. Pero bueno, esa es cómo ustedes se dan cuenta en presencia de qué tipo de sucesión pueden estar con un problema, ¿no? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Bien, vamos a ver esta sucesión y ahí ya terminamos, creo, pues no puede hacer más. Sí, veamos esta porque esta le va a ayudar a ver un poquito de problemas. La sucesión geométrica. En esta sucesión geométrica, fíjense, la sucesión, he perdido mi lápiz. La sucesión geométrica dice, en una sucesión de términos donde cada término es igual al término anterior multiplicado por un número fijo, fíjense, yo tengo el 7, acá le doy un ejemplo, 7, 14, 28, 56, 112, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una sucesión de términos, dice que cada término es igual al anterior multiplicado por un número fijo Q llamado razón. Acá tengo una sucesión, fíjense, el 7, ¿cómo es con respecto al 14? ¿Qué El doble. observamos? ¿Qué observamos nosotros? Que es el doble siempre, fíjense. ¿Ven? Siempre observamos que es el doble. Entonces ellos dicen, la sucesión geométrica es una sucesión de términos donde cada término es igual al término anterior multiplicado por un número fijo llamado razón. Y eso no está pasando acá. Yo tengo el 7, multiplicó por 2, me da el 14, multiplicó por 2 el 28, y así vemos que está multiplicado sucesivamente por un número que ellos llaman razón. Quiere decir que acá yo encontré que el Q, que es la razón, es igual a 2, en este caso en particular. ¿Cómo encontramos el término general de una sucesión geométrica? Entonces, ellos dicen que yo tengo el A1 acá, pero el A2 dice que es igual a la 1 multiplicado por Q, que el A3 es igual a la 2 multiplicado, y así sucesivamente. Luego, ¿qué hacemos? Yo reemplazo el A2 por su igualdad, ¿ve? A1 por Q, entonces me queda A1 por Q cuadrado, y así hacemos para el A4, que es el A3, reemplazo por lo que encontramos acá, ¿ve? Que es 1Q cuadrado, me queda 1Q cubo. Y así yo quiero encontrar el término general. Entonces yo digo, bueno, el A sub n, yo observo acá que el A sub n, mira, acá está mal, ¿ve? Bueno, está bien, no está mal. A sub n menos 1 por Q, eso es lo que expresa. Y ese también es igual al primer término, que acá nosotros tenemos A 1 por Q, acá tengo la sub 3 es igual a la 1 por el Q cuadrado, y yo quiero encontrar alguna relación. Entonces, cuando queremos encontrar, vemos que es igual a la 1 multiplicado por ¿quién? Por la razón elevado a la n menos 1, porque yo tengo acá un 4 y acá tengo un Q elevado al cubo. Acá tengo un n igual a 3 y acá elevado al cuadrado, ¿ve? Entonces, por eso decimos que es igual a la Q a la n menos 1. Entonces, ustedes tienen ahí que el término general, entonces, va a ser esta expresión. Ese es el término general. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el término general. Y entonces, si ustedes observan este problema, hemos encontrado, nosotros vemos que cada término está multiplicado por una constante que es igual a 2. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el término general? Dicen, bueno, es igual al primer término, a la 1. ¿El A1 cuánto vale? Vale 7. Entonces digo 7 por 2, que es la razón, elevado a la n menos 1. Y ese sería el término general
de esta impresión. Si n vale 1, me queda 2 a la 0, que es 1, me queda el 7. Si n vale 2, me queda 2 a la 1, que es el 14, y vemos que responde a cada uno de los términos de esa sucesión. Entonces, si ustedes se fijan entonces que, que a veces en los problemas, ya lo van a ver más en los problemas, que a veces cuando tenemos esta expresión, y a veces le dicen, bueno, deme el valor de cuánto el tanque se descarga en 7 días, que son ejemplos así que a veces tenemos ahí de problema, y a veces esta expresión no les resuelve el problema, sino que les resuelve esta expresión, ¿sí? Entonces hay que analizar ahí qué es lo que me piden y cómo es que les contesto correctamente en el desarrollo del problema. Por eso es que ponemos que algunas veces se puede utilizar esta expresión. Depende de la situación que se planteen en los problemas. Bien, esta es la sucesión geométrica. En este caso, puede ser que sea, en este caso es una sucesión creciente, si ustedes observan, 7, 14 es creciente, puede ser una sucesión también decreciente. En este ejemplo, acá, bueno, acá lo que habíamos encontrado era la forma A sub n, no me preguntan, yo se los coloco, era 7 entonces, por 2 a la n menos 1. La forma explícita y después la forma implícita. La forma implícita le quedaría 1 igual a 7 y el A sub n es igual a la sub n, a sub n menos 1 por 7. Fórmula implícita. Y esta es la fórmula explícita. Profe, ¿no sería por 2 ¿Por 2? ¿Dónde? en la implícita? Ah, sí, por 2, sí, estoy apuradito acá. Perdón. Sí, por 2. Ahí ya. N mayor que 1. Bien, y esta que tenemos acá, tienen 24, 12, 6, 3, 1, 5, 0, 5. ¿Qué es lo que nos pasa ahí? ¿Multiplicó por quién? ¿Un medio? Por un medio, ¿sí? Nosotros hicimos dividido por 2, pero en realidad es, entonces la sub 1 va a valer ¿cuánto? 24. 24. ¿Y la razón cuánto va a ser? Un medio. Un medio. Es una sucesión decreciente, fíjense. Entonces, el término general acá va a ser igual a 24 por un medio elevado a la n menos 1. ¿Sí? Y la forma implícita va a estar dada por A1 igual a 24. Esto es para n igual a 1. Y después tengo que A sub n va a ser A sub n menos 1 multiplicado por un medio para n mayor que 1. Ahí está. Entonces, recuerden, entonces uno dice dividido, pero es por un medio, ¿no? O si fuera por 3, sería por un tercio, ¿no? Bien. Entonces, esa es una sucesión geométrica. Bien, acá tiene un ejemplo, eso que estamos recién hablando. Dice, un tanque contiene, dice, 16.000 litros de agua, cada día se usa la mitad del agua del tanque y no se sustituye. Dice, ¿cuánta agua queda en el tanque al final de 7 días? Entonces, como dice, cada día se utiliza la mitad del tanque, vamos viendo que va a ser una decreciente y dividido por 2, decíamos, por un medio. Entonces, acá observamos, dice, que el contenido del tanque dice 16.000 litros, al finalizar el primer día vamos a tener 8.000 litros y así sucesivamente. Bueno, acá hacemos el desarrollo y la expresión que utilizamos es esta, ¿ven?
porque nos piden, dicen, al final del primer día. Yo al final del primer día voy a tener la mitad de lo que tenía el tanque, que era 16, voy a tener 8.000, ¿ves? Entonces, de acuerdo a la pregunta que ellos hagan, entonces tenemos que utilizar una de las dos expresiones. Entonces, en este caso en particular, utilizamos el ASU0 y encontramos ahí que al final del séptimo día vamos a tener 125 litros. Póngale que usted dice, bueno, yo no voy a utilizar esta expresión, quiero utilizar la otra. Entonces, cuando se utiliza la otra expresión, no van a ser 7, sino ¿cuánto? 6. 6. No, van a ser 8. Porque para que le dé el 7 acá, n-1. Bueno, piénsenlo. Y son estos ejemplos que a veces, algunas veces se presentan, no siempre. Bien, y otro dato más que les damos, a veces cuando se presentan problemas, nosotros tenemos situaciones donde nosotros empleamos la sucesión geométrica, son estos ejemplos, fíjense, donde acá le dice, se predice que la matriculación aumenta o disminuye, en este caso aumenta, creo, aumentará la tasa un 10%, y ahí hay otro problema donde dice que hay reducción, qué sé yo, de natalidad, reducción así. Entonces, en esos casos en particular, nosotros la expresión que vamos a utilizar, fíjense que acá en la razón, nosotros siempre sí que es constante. En este caso en particular, nosotros tenemos el 1 más la razón, y acá tenemos un signo positivo y un signo negativo. Entonces, depende de cómo se presente el problema, ustedes pueden tener que utilizar el signo positivo, si es algo de crecimiento, si algo donde indique que, por ejemplo, decir que la inflación, por ejemplo, la inflación que ahora que está de moda, entonces es un signo positivo. Si le dicen deflación, entonces es un signo negativo. Y después, ¿qué otro signo positivo puede ser? Los intereses, ¿sí? También signo positivo. Y otra situación donde haya signo negativo, puede ser las amortizaciones, donde van restando. Entonces, para ese tipo de problema, nosotros acá en la razón se reemplaza por esta expresión, fíjense, 1 más menos R, donde este R va a ser el dato del problema y este signo positivo o el signo negativo también va a ser en base al análisis del problema. Entonces, ¿cuándo es positivo? Cuando es algo que sume como inflación, crecimiento, ¿qué más? Intereses. ¿Y cuándo va a ser negativo? Cuando sea algo, por ejemplo, deflación, es negativo, amortización, negativo, y qué otra cosa más puede ser negativo. ¿Sí? Entonces, esta expresión, fíjense, tiene la misma estructura que la sucesión geométrica, porque es A1 por Q, pero el Q lo reemplazamos por esta expresión porque hay una variabilidad ahí, ¿sí? Entonces hay que analizar, entonces, en base al problema, para emplear o no esta expresión. Por lo general, cuando ustedes acá le presentamos un problema, dice, se predice que la matriculación en la universidad aumentará a una tasa del 10%. Si la matriculación durante 2001 fue tanto alumnos, dice cuánto se predice para el 2005. Entonces usted acá dice el enunciado de una tasa de crecimiento del 10% anual, es decir, todos los años crece un 10% del valor anterior. ¿Sí? Por eso es que no es una constante, sino es un valor anterior. Entonces acá nosotros lo desarrollamos y utilizamos la expresión, fíjense, AS1 más menos 1 más menos R, n menos 1, ¿sí? Y ahí obtenemos nosotros el valor de Q. Entonces, si es un dato positivo y se aumentará la tasa, entonces por eso es que nosotros a 1 le sumamos entonces el 0,10 y ese es el valor que reemplaza acá en esta expresión y se resuelve el problema. Entonces hay que analizar el enunciado para ver si tengo estos de este tipo, donde me dice que la tasa crece y aparte crece con respecto al resultado anterior. Por eso es que se suman, ¿sí? Entonces,
Bueno, estos son los tipos de datos que les sirven para resolver ustedes los problemas que se les presentan. Ahí van a ver en la guía de trabajo práctico, son por lo general sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces nos damos cuenta, nosotros si vemos que nos dan datos que van creciendo, digamos, término a término, si crece en un valor constante, pero como que se suma el valor constante, entonces es una sucesión aritmética. Cuando es producto, entonces va creciendo en forma geométrica. Entonces, los problemas que se presentan son solamente de esos dos tipos. Hay que analizarlo bien para ver en cuál de los dos estoy y para poder resolver. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a las sucesiones que nosotros vemos, ¿sí? Que vamos a ver. Vamos a llegar hasta acá nada más. No los veo a ninguno, qué raro esto. Bien, alguna ¿alguna duda más? Si no llegamos hasta acá, yo le voy a poner ahí en la página si consigo la dirección para el miércoles, así para que tengamos la clase, ¿sí? A lo mucho, profe, una sola pregunta con respecto a los términos. Al primer término, ¿se lo define como A sub 0 o A sub 1 o eso va a depender de ¿De nosotros? cuál? Depende de cuál de las dos expresiones usted utilice. Por lo general yo uso el ASU1, ¿sí? Y esa expresión, como le decía ahí, le preguntaba, bueno, si usted utiliza el ASUN para que le dé el n igual a 7, y yo necesito el mismo valor, esa pregunta, perdón, aquí me preguntan en el chat, el miércoles dice, a ver la pregunta. En este miércoles vamos a utilizar el horario de la práctica para hacer la teoría, porque si no tienen teoría, no se va, como van a hacer la práctica. Los recursantes puede ser que no tengan problemas, pero los que no son recursantes van a tener problemas. ¿Sí? Entonces, este miércoles lo hacemos por eso, ¿sí? Yo también, si ustedes no tienen problema y habría que preguntar ahí si se puso al aula el otro lunes que viene, como es un feriado puente, pero bueno, tengo que preguntar todo eso. No le pregunté a la profesora de práctica, pero en principio la teoría sí, va a ser la teoría a la mañana. Bueno, le comentaba eso, que me preguntaba sobre el AS1. El AS1, por lo general yo tomo la fórmula AS1 por QLN menos 1. Entonces el N a veces puede ser, si dicen a final del séptimo día, entonces yo no tenía que emplear el 7, sino el 8, y con el 8 me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero sí que, por eso decía, ¿qué N toman? Ya no era 7. Con esa expresión ya era 8. Por la pregunta que le hacía nada más, ¿no? Entonces hay que ver bien la pregunta. Ok, bien. El cuestionario es de teoría. Teoría, pero creo que en algunas cosas le puse algún ejercicio, ya ni me acuerdo, la verdad. Bueno, no hay nada malo. Bien, ¿algo más? Sí, señor. Yo voy a dejar voy a buscar el link y se los coloco. La asistencia a la teoría no es obligatoria, la asistencia a la práctica sí es obligatoria. No me acuerdo si el 70% asistencia o el 80%, pero cosa que son dos faltas, solamente 2 faltas a la práctica, ¿no? Y ya están afuera. ¿Cuándo se subirá el trabajo práctico al aula? ¿Ves que no leen? Usted entra en el aula, ahí dice, donde está la bienvenida, dice guía de trabajo práctico. Clique ahí y está la guía completa.
y de la barra. Si ya es recursante a la barra y no sabe, no. Está en la guía ahí en la entradita y esa la habilitamos ya, no me acuerdo cuándo ya. Ahí está la guía, así que no se preocupen. Ahora, si preguntan, pienso que la profe esta semana ya va a poner qué es lo que corresponde a cada uno. La pregunta esa que me dice de álgebra, la verdad que eso es un limbo, porque como cambiamos de carrera, algunos tienen álgebra y geometría, otros tienen álgebra lineal y se dividió la materia, etcétera, etcétera. A mí me pusieron ahí como correlativa el álgebra lineal. Si pueden o no hacer la promoción, eso deberían preguntar en departamento alumno. Yo lo que les digo es que nosotros hacemos el cursado de la materia, terminamos en julio, yo informo, ellos en septiembre, por ahí, octubre, a veces recién me pasan el listado para que yo firme, quiere decir que recién hicieron el trabajo de pasar las promociones, así que hasta ese tiempo supongo que tendrán ustedes tiempo para rendir su final. Digo, no sé si esa es la pregunta. Más es una pregunta para departamento alumno. Si usted me pregunta a mí si yo no le voy a dejar hacer la promoción porque tenga o no tenga, ustedes vienen, rinden, yo voy, informo, promoción y después ahí ellos harán lo que tengan que hacer. Había varias ordenanzas que estaban vigentes y la verdad que a algunos chicos se les permitía, a otros no, dependían del año, del plan, y ahora no sé cuál es la situación. Para comentarles nada más, yo tengo todavía alumnos regulares que hicieron la materia en el 2018. ¿Sí? En 2018 hicieron la materia y siguen regulares. Entonces, ¿hace cuántos años ya? 6 años. Y después ellos dicen que la regularidad dura 2 años, así que son cosas que no sabría explicar. Los parciales un miércoles, sí, así como van a ser el horario de práctica. Lo de la práctica a la mañana y lo de la tarde a la tarde. Vamos a hacer el horario de clase porque así no tenemos problema de aulas. Y además necesitamos, por lo menos en el primer parcial, que son muchos, 2 aulas y no hay aulas, así que vamos a hacer el horario de clase. El miércoles la asistencia no es teoría, así que no es obligatoria, Tapia. Bueno, ¿qué más?